La sonrisa que colapsó. En la opulentísima gala de la Fundación Zenit, el CEO Andrés Navarro se pavoneaba en su smoking perfectamente ajustado. Su sonrisa de suficiencia, el símbolo de poder que usaba para desechar a rivales y a su exesposa Margot, iluminaba el salón dorado. Estaba absolutamente confiado, sin saber que en solo unos instantes, esa vanidad valorada en miles de millones de dólares se haría añicos, porque esta noche Margot Wenzel ya no será la mujer olvidada, ni la nota a pie de página que él creía. Ella está a punto de llegar, portando una obra maestra legendaria, una declaración de intelecto que el dinero no puede comprar. Esta es la historia del momento en que una mujer acorralada redefinió su propio valor, brillando con tanta intensidad que dejó al hombre que la desechó paralizado en la oscuridad. La sonrisa de suficiencia era la firma de Andrés Navarro. Era una expresión finamente calibrada de condescendencia divertida, un arma que blandía con la precisión de un cirujano. La usaba para desestimar a rivales de negocios, para encantar a periodistas deslumbrados, y lo más doloroso, para recordarle a su exesposa, Margot, el mundo que había perdido. Esta noche, en la opulenta gala de la Fundación Zenit, esa sonrisa estaba en todo su esplendor, un faro de su éxito. Pero en unos momentos, un silencio caería sobre el salón dorado. Las cámaras se girarían. Los susurros comenzarían. Y esa sonrisa de $1.000 millones, el símbolo mismo de su poder, se desmoronaría en polvo. Esta no es solo una historia sobre venganza. Es sobre el momento en que una mujer borrada por el ego de un hombre recuperó su luz con tanta intensidad que cegó a todos los que alguna vez dudaron de ella. Los papeles de divorcio se habían finalizado hacía 2 años, pero el miembro fantasma de la antigua vida de Margot Wenzel aún le dolía los martes lluviosos por la tarde. Su existencia actual era un contraste tranquilo y deliberado con la que había compartido con Andrés Navarro. Su pequeño apartamento, lleno de libros, en un edificio anterior a la guerra, daba a una calle lateral empedrada, un mundo de distancia del ático estéril, con paredes de cristal y vistas panorámicas de la ciudad, que se había sentido más como una plataforma de observación que un hogar. El aire aquí olía a papel viejo, té recién hecho y el leve aroma dulce de las pinturas al óleo de su vecino. Un reconfortante aroma a sustancia e historia. Andrés había odiado lugares como este. Lugares donde las cosas van a morir, Margot, le había dicho una vez, señalando con desdén una librería de antigüedades que ella quería explorar. Para él, cualquier cosa que no brillara con la promesa de ganancias futuras ya era una reliquia. Él era un hombre construido para el futuro, un titán del capital que veía el mundo no como un tapiz de la experiencia humana, sino como una cartera de activos a adquirir, apalancar o liquidar. Margot había sido, durante 10 años, su activo más preciado y más tarde, el más depreciado. Ella lo había conocido en la universidad. Ella era una brillante y apasionada estudiante de historia del arte. Su cabeza llena de las pinceladas de los maestros y el fuego revolucionario de los impresionistas. Él era un estudiante de negocios implacable que la veía no solo como hermosa, sino como un componente necesario para la vida que estaba construyendo. Ella era su duquesa, la esposa elegante y culta que podía organizar cenas impecables, discutir arte renacentista con inversores de la vieja guardia y suavizar los bordes ásperos de su ambición con su gracia discreta.
Ella había puesto en espera su propia prometedora carrera académica, convenciéndose de que apoyar su ascenso meteórico era una victoria compartida. Las grietas, invisibles al principio, se ensancharon hasta convertirse en abismos. Sus opiniones sobre el arte se convirtieron en pequeños pasatiempos pintorescos. Su deseo de terminar su tesis doctoral era una distracción de nuestra vida. La fractura final y brutal llegó la noche que anunció que se iba. No gritó. Andrés nunca desperdiciaba energía en la ira manifiesta. Entregó la noticia con la finalidad de un informe de ganancias trimestrales. «Es una simple cuestión de sinergia, Margot», dijo, ajustándose el reloj Cartier en su muñeca. Estaba de pie junto a las ventanas de suelo a techo, las luces de la ciudad creando un halo despiadado alrededor de su silueta. Nuestras marcas ya no están alineadas. Él ya estaba con Laura Pérez, una modelo e influencer 20 años menor que él, cuya habilidad principal era curar una vida de vacío aspiracional en las redes sociales. Ella era nueva, era brillante, era un activo con una alta tasa de compromiso. La parte que todavía le torcía un nudo en el estómago a Margot fue su golpe de despedida. Ella le había preguntado, con voz temblorosa, qué se suponía que debía hacer. Él se había girado, y por primera vez, ella vio el desprecio total y sin barniz en sus ojos, acompañado por esa característica sonrisa de suficiencia. «Te las arreglarás con el acuerdo, pero seamos honestos», dijo las palabras, cortando más profundo que cualquier documento legal. «¿Quién eres sin mí? ¿A quién le importará una historiadora del arte polvorienta, cuya única fama era ser la señora Navarro? Eres una nota a pie de página, Margot, y el mundo no lee notas a pie de página». La había dejado en ese ático silencioso, un fantasma en un hogar que nunca había poseído realmente. El acuerdo fue generoso para cualquier estándar normal, pero fue diseñado para ser precisamente eso, un acuerdo. Suficiente para mantenerla callada y cómoda, pero no suficiente para tocar la estratosfera de riqueza e influencia que él habitaba. Era dinero para callar una década de su vida. Ahora, 2 años después, ella no era solo una nota a pie de página. Estaba escribiendo su propio libro. Se había reincorporado a su programa de doctorado y su investigación estaba causando un revuelo discreto en el mundo académico. Su enfoque era en los couturiers franceses de mediados del siglo XX, específicamente el enigmático y reclusivo genio Enrique de la Renta, un diseñador que había desaparecido del ojo público en la cima de su fama, con su colección final rumoreada de ser su obra maestra, pero nunca mostrada. Su vida tranquila fue interrumpida por un sobre grueso de color crema que llegó por mensajero. El sello en relieve era el de la Fundación Zenith, el brazo filantrópico de un conglomerado tecnológico global. Era una invitación a su gala anual, el evento social más exclusivo y de alto riesgo del año. Era el mundo de Andrés, no el suyo. Ella sabía por qué había sido enviada. Un error administrativo, una lista de correo que no había sido actualizada, un descuido. Estaba a punto de tirarla al cubo de reciclaje cuando vio el tema de la gala impreso en elegante letra plateada. Una oda a lo invisible, celebrando el arte perdido. Una risa amarga escapó de sus labios. Arte perdido. La ironía era sofocante. Miró alrededor de su pequeño apartamento a las pilas de artículos de investigación y la fotografía descolorida en su escritorio de una versión más joven y esperanzada de sí misma, de pie junto a un Andrés sonriente.
Él había sido un maestro en hacer desaparecer cosas y personas. Debería tirarla. Asistir sería masoquismo. Ya podía imaginarlo. Andrés desfilando a Laura, quien estaría envuelta en la última creación sin alma de una marca que él acababa de adquirir. Él divisaría a Margot al otro lado de la sala, y esa sonrisa de suficiencia florecería en su rostro. Una confirmación pública, silenciosa, de todo lo que siempre había dicho que ella era. Una reliquia olvidada en una sala llena de obras maestras. Pero mientras sostenía la invitación, un pensamiento diferente, tranquilo y peligroso, comenzó a formarse. ¿Qué pasaría si él estaba equivocado? ¿Qué pasaría si una nota a pie de página, leída bajo la luz correcta, pudiera contar la historia más importante de todas? El tema era una señal, una coincidencia cósmica que no podía ignorar. Su trabajo ya no era solo académico, era personal. Se trataba de dar voz a lo invisible, lo olvidado, las cosas brillantes que habían sido encerradas en la oscuridad. Colocó la invitación en su escritorio, una promesa silenciosa para sí misma. Podrían oír, pero por primera vez en 2 años sintió el parpadeo de una lucha que pensó que se había extinguido para siempre. La investigación de Margot sobre Enrique de la Renta se había convertido en una obsesión. Él era un fantasma en el mundo de la moda. A diferencia de sus contemporáneos, Dior o Balenciaga, que construyeron imperios duraderos, de la Renta fue una estrella fugaz. Durante un breve período incandescente a fines de la década de 1950, su trabajo fue considerado revolucionario. No solo diseñaba ropa, esculpía con tela, creando vestidos que eran maravillas arquitectónicas y declaraciones profundamente emocionales. Era un artista cuyo medio era la seda y el hilo. Luego, en 1961, simplemente se desvaneció. Su atelier parisino fue cerrado, su personal despedido, y su colección final, la más anticipada, rumoreada de ser nombrada la Cascada Celeste, nunca fue vista por el mundo. La historia oficial era que había sufrido un colapso, abrumado por las presiones de la industria. Pero Margot, juntando fragmentos de los diarios de sus ex costureras y oscuros diarios de arte, creía otra cosa. Creía que había creado una obra maestra final, tan perfecta, tan personal, que no pudo soportar lanzarla al mundo comercial que había llegado a despreciar. Había elegido convertirse en un mito en lugar de una marca. Su asesor académico, el profesor Gabriel Delgado, un hombre con un rostro amable y una mente tan aguda como un clavo, era su mayor defensor. El establishment piensa que de la Renta es un callejón sin salida, Margot, le dijo durante una de sus reuniones semanales, mirando por encima de sus gafas a sus notas meticulosamente organizadas. Ellos ven su desaparición como un fracaso. Tú la ves como una declaración. Por eso tu tesis será innovadora. Encuentra la declaración. Tarito, la invitación a la gala Zenith se posó en su escritorio como un reloj que marcaba el tiempo. El tema, una oda a lo invisible, la carcomía. Era un mundo de apreciación performativa, donde los multimillonarios pujaban por pinturas redescubiertas para obtener una deducción fiscal, no porque entendieran su valor. Era el mundo de Andrés. Él sería copresidente, su nombre impreso justo debajo del logo de la fundación. Daría un discurso sobre innovación y legado, un hombre que había desmantelado sistemáticamente el legado de ella sin pensarlo 2 veces. El impulso de ir se estaba transformando de un pensamiento peligroso
a una tranquila determinación. Pero ella no podía ir como Margot Navarro, la esposa descartada. Ni siquiera podía ir como Margot Wenzel, la académica con dificultades. Si iba a entrar en esa guarida del león, tenía que estar armada, no con joyas o un vestido de diseñador de estantería, sino con algo que representara su trabajo, su mente y su alma. Tenía que ser la encarnación de su tesis. Ella notó el avance se produjo un jueves frío y lluvioso. Estaba en la biblioteca de colecciones especiales de la universidad, examinando un lote de cartas recientemente adquirido del patrimonio de un crítico de arte parisino que había sido contemporáneo de la Renta. La mayoría eran correspondencias profesionales secas, pero escondido en la parte posterior de un diario encuadernado en cuero, había un pequeño sobresellado hecho de papel frágil y amarillento. No tenía dirección. Su corazón golpeó contra sus costillas mientras lo abría cuidadosamente con un cuchillo de conservación. Dentro había una sola hoja de papel, una carta personal del mismísimo Enrique de la Renta. La letra era un guión elegante, inclinado hacia adelante, lleno de bucles apasionados y trazos afilados y decisivos. Mi querido Jean-Pierre, tenías razón. El mundo no quiere arte, quiere comercio, quiere poseer, etiquetar, reproducir hasta que el alma de la cosa se haya ido. He creado algo que no se puede comercializar. No es un vestido. Es el eco de una supernova, la sensación de luz estelar en la piel. Se lo he mostrado a una sola persona, mi musa, la única que entiende que la belleza no es una posesión. Se lo estoy enviando con ella a un lugar donde estará a salvo del mercado, un lugar de piedra y silencio. Mi cascada no será una mercancía, será un secreto. A Margot se le cortó la respiración. Esto era la primera prueba concreta de que la cascada celeste no era solo un mito. Existía y no estaba destruida. Estaba escondida. La carta no nombraba a la musa ni la ubicación, pero había una pista más. En la parte inferior, casi como una ocurrencia tardía, había un pequeño sello en relieve, un escudo estilizado que no reconoció, con un armiño y una ramita de lavanda. Durante la semana siguiente, trabajó en un estado febril, haciendo referencias cruzadas a archivos de heráldica, linajes aristocráticos franceses y asociados conocidos de la Renta. El armiño era un símbolo de Bretaña, una región conocida por su costa accidentada y antiguos castillos de piedra. La lavanda era un símbolo de la Provenza. Era una contradicción. Entonces lo encontró. El escudo pertenecía a la familia del Valle, una línea menor de nobleza que había caído en la oscuridad hace siglos, pero había conservado su sede ancestral, un château similar a una fortaleza, en Bretaña. La última matriarca conocida de la familia, una mujer llamada Isolda del Valle, había sido una célebre patrona de las artes en la década de 1950, conocida por su belleza etérea y su desdén por la publicidad. Ella había sido la musa de la Renta. Isolda había muerto en la década de 1980, soltera y sin hijos. La propiedad y su contenido se habían entregado a una fundación privada, gobernada por una junta notoriamente secreta, la Fundación del Valle, un lugar de piedra y silencio. Sus dedos temblaron mientras escribía el nombre en un motor de búsqueda. La fundación no tenía presencia pública, ni sitio web, solo una dirección postal para un bufete de abogados en París. Era una fortaleza diseñada para mantener al mundo fuera. El profesor Delgado,
Estaba asombrado. Margot, esto es más que una tesis. Este es un redescubrimiento de importancia monumental. Si ese vestido existe, Dios mío, sería el hallazgo del siglo para la historia del vestuario. Tengo que intentar verlo, dijo ella, con la voz apenas un susurro. Son notoriamente difíciles, advirtió él. Han negado el acceso a académicos del Louvre y del Met. No les importa la fama ni el prestigio. Lo sé, respondió Margot, con la mirada distante. Por eso podría tener una oportunidad. No quiero exhibirlo. No quiero monetizarlo. Solo quiero entenderlo. Quiero contar su historia. Pasó 3 días redactando una carta. No la escribió como una académica buscando acceso. La escribió como una historiadora que entendía el deseo final del diseñador. No mencionó el vestido por su nombre. En cambio, escribió sobre la filosofía de la Renta, sobre su rechazo al comercio, sobre la santidad del arte creado puramente por sí mismo. Citó de su carta recién descubierta. Les dijo que no quería poner su secreto en exhibición, sino honrarlo documentando su historia para la posteridad, asegurando que el genio detrás de él nunca fuera realmente olvidado. Incluyó una copia de la carta de la Renta como prueba de su descubrimiento. Envió la carta por correo certificado al bufete de abogados parisino. Pasaron semanas. La gala se acercaba, a menos de un mes. No supo nada. La desesperación comenzó a aparecer. Tal vez era una misión inútil. Tal vez debería quedarse en casa, dejar que la noche pasara y continuar su vida tranquila. Entonces, una mañana, apareció un correo electrónico en su bandeja de entrada. El remitente era simplemente Delacroix, el asunto, con respecto a su consulta. El mensaje fue breve y directo. Su carta fue convincente. Parecía entender la intención del artista. La Junta ha concedido una reunión preliminar. Esté en el Castillo del Valle. Viernes, 10 a.m. No llegue tarde. Será puesta a prueba. Margot miró la pantalla, su corazón latiendo un ritmo frenético contra sus costillas. Iba al lugar de piedra y silencio. Estaba a punto de encontrarse cara a cara con los guardianes del secreto, y todo su futuro, tanto académico como profundamente personal, dependía de lo que sucediera a continuación. El viaje al Castillo del Valle se sintió como una peregrinación. Después de un viaje en tren a Bretaña, alquiló un coche pequeño y condujo durante horas a través de un paisaje de campos azotados por el viento y afloramientos de granito que se volvían más severos e imponentes con cada kilómetro. El château en sí no apareció hasta que dobló una última curva cerrada. No era un castillo de cuento de hadas, sino una fortaleza formidable. Sus paredes de piedra gris se alzaban desde un promontorio rocoso con vistas al agitado Atlántico. Era un lugar construido para resistir asedios, un santuario perfecto para un secreto. Un hombre de aspecto severo con un traje oscuro la recibió en las enormes puertas de roble y la condujo a través de una serie de fríos corredores de piedra resonantes, siendo sus pasos el único sonido. El aire era denso con el aroma a sal marina y cera de abejas. No había adornos dorados ni decoraciones lujosas. La belleza del château estaba en su permanencia austera e inquebrantable. Fue conducida a una biblioteca. A diferencia del resto del château, esta habitación estaba viva con calidez. Un fuego crepitaba en una chimenea lo suficientemente grande como para estar de pie, y cada pared estaba revestida de suelo a techo con antiguos libros encuadernados en cuero.
Sentada en una silla de ala de respaldo alto junto al fuego, estaba una mujer que podría haber tenido entre 60 y 80 años. Su cabello plateado estaba recogido en un moño austero y llevaba un traje de cachemira gris simple, pero impecablemente cortado. Su rostro era una máscara de escrutinio inteligente. Sus ojos oscuros no perdían nada. «Mademoiselle Wenzel», dijo, con la voz nítida y desprovista de calidez. «Soy Mariana Delacroix. Soy la ejecutora de la herencia del Valle. Gracias por venir. Por favor, siéntese». Margot se sentó frente a ella, con las manos fuertemente agarradas en su regazo para evitar que temblaran. Esta era la prueba. La señora Delacroix no perdió el tiempo con cumplidos. Su carta fue audaz. Usted afirma comprender los deseos finales de Enrique de la Renta. Muchos han hecho afirmaciones similares. Llegan con propuestas de Sotheby's, con equipos de filmación, con promesas de giras por museos globales. Ellos ven una obra maestra como un producto. Dígame por qué usted es diferente. Margot se encontró con su mirada directamente. Porque creo que su obra maestra final no fue un producto. Fue una conclusión. Fue la frase final del argumento que había estado haciendo toda su carrera. Que un vestido puede ser una obra de arte tan profunda que trasciende su función. La señora Delacroix levantó una ceja escéptica. Un sentimiento encantador, pero el sentimiento no preserva la historia. Hablemos de detalles. Usted cree que la colección se llamaba La Cascada Celeste. ¿Por qué? Durante la siguiente hora, Margot fue sometida a un riguroso examen oral. Las preguntas de la señora Delacroix fueron quirúrgicamente precisas, diseñadas para exponer cualquier vacío en su conocimiento. Le preguntó sobre las técnicas de costura de la Renta, su método único de drapeado de tela directamente sobre la forma, sus influencias filosóficas, la composición química específica de los tintes que favorecía. Fue más intenso que cualquier defensa de doctorado. Margot respondió a cada pregunta. Habló de su uso del bordado sautage, no como decoración, sino como una forma de narración lineal. Explicó cómo fue pionero en el uso de un hilo ligero de seda y aleación de metal, que permitía que sus creaciones mantuvieran su forma como si desafiaran la gravedad. Conectó los temas de su trabajo con el movimiento existencialista del París de posguerra. No solo estaba recitando hechos, estaba tejiendo una narrativa, mostrando una profunda comprensión holística del hombre y su arte. Finalmente, la señora Delacroix se quedó en silencio. Sus dedos se entrelazaron ante sus labios, sus ojos fijos en Margot. El único sonido era el crepitar del fuego y el rugido distante del océano. «Ha hecho su investigación, Mademoiselle Wenzel», dijo la señora Delacroix, su tono suavizándose casi imperceptiblemente. «Pero el conocimiento no es lo mismo que el respeto. La pieza final de la colección, la que mencionó en su carta a su amigo crítico, no es solo un vestido. Es la culminación de su vida, un tributo a su musa, Isolda del Valle. Lo hizo para ella y solo para ella. Cuando ella murió, su testamento estipulaba que nunca debía exhibirse, nunca venderse, ni siquiera fotografiarse. Debe permanecer aquí, un testimonio silencioso». «Entiendo», dijo Margot en voz baja. «Y nunca pediría romper esa confianza. Mi único objetivo es documentar su existencia, escribir el capítulo final de su historia, para que su genio sea completamente entendido. Así es como lo honramos». La señora Delacroix la estudió durante un largo momento, una batalla silenciosa de voluntades, desarrollándose en la habitación iluminada por el fuego. «Isolda era mi tía», dijo finalmente, la admisión colgando en el aire.
Crecí en este chateau. Conocí a Enrique. Vi su devoción a su arte y a ella. Habría odiado el mundo moderno, las alfombras rojas, los influencers que piden prestados vestidos que no entienden para un momento fugaz de atención. El corazón de Margot se hundió. Había fallado. La mención de las alfombras rojas se sintió como una condena directa al mundo que representaba la gala. Habría despreciado la gala Zenith, continuó la señora Delacroix, como si leyera su mente. Su mirada era aguda, inquisitiva. Habría detestado la idea de que el arte se usara como telón de fondo para el networking corporativo y la celebridad insípida. Este era el rechazo final. Margot se preparó para la despedida educada. Sin embargo, dijo la señora Delacroix, inclinándose ligeramente hacia adelante, con un brillo de algo nuevo en sus ojos, algo calculador y rebelde. También detestaba a los matones. Odiaba a los hombres de comercio que creían que su riqueza les daba derecho a dictar el valor del arte. Odiaba a quienes silenciaban a los verdaderos artistas. Su carta, Mademoiselle Wenzel, no era solo sobre historia. Leí entre líneas. Esto es personal para usted. ¿No es así? La pregunta fue tan directa, tan inesperada, que tomó a Margot completamente por sorpresa. La fachada profesional que había construido con tanto cuidado se desmoronó. Sí, susurró, la única palabra que contenía el peso de todo su matrimonio y su amargo final. La señora Delacroix asintió lentamente. La investigué después de recibir su carta. Sé quién es su exmarido. He leído sobre su nueva vida brillante. Sé que es copresidente de esta gala. El tema es una burla, ¿no es así? Una oda a lo invisible, organizada por un hombre que no ve nada que no pueda comprar. Una extraña y emocionante alianza parecía estar formándose en la antigua biblioteca. La junta de esta fundación está obligada por el testamento de mi tía, dijo la señora Delacroix, una leve y peligrosa sonrisa asomando en sus labios. El vestido nunca puede venderse ni exhibirse públicamente en un museo, pero el testamento es muy específico. No dice nada sobre que sea usado, solo una vez, por alguien que entienda lo que representa. A Margot se le cortó la respiración. No podía ser que quisiera decir: «Usted desea escribir el capítulo final de la historia de Enrique de la Renta», afirmó la señora Delacroix, su voz ahora cargada de una nueva energía. Quizás es hora de que ese capítulo reciba una lectura pública. Sería una declaración que el propio Enrique habría apreciado. Un acto de arte puro, no comercializado, en el corazón mismo del mundo comercial. Un secreto sacado a la luz por una sola noche, para recordarles a todos cómo es el verdadero valor. Se puso de pie, su postura regia. «Venga conmigo, Mademoiselle Wenzel. Permítame mostrarle por lo que ha estado luchando». La señora Delacroix guió a Margot desde la biblioteca, subiendo una sinuosa escalera de piedra hasta un ala del chateau, que estaba claramente intacta por el tiempo. El aire se volvió más fresco, con aroma a cedro y lavanda seca. Se detuvieron ante una pesada puerta de madera con bandas de hierro. La señora Delacroix sacó una vieja llave de latón ornamentada y la giró en la cerradura. El clic resonó en el silencio. La habitación interior era un santuario. Era una cámara circular en la cima de una torre, con ventanas altas y arqueadas que daban al salvaje Atlántico. El espacio era escaso. Contenía solo un único chaise longue, un maniquí de costurera cubierto con una simple tela de lino y un gran armario de cedro
intrincadamente tallado. Este había sido el vestidor privado de Isolda. La señora Delacroix caminó hacia el armario y abrió sus puertas dobles, y Margot se olvidó de respirar. No era un vestido, era una nebulosa capturada. El vestido, amorosamente conservado en un busto hecho a medida, parecía absorber e irradiar la suave luz de las ventanas. Era la cascada celeste. Margot lo había imaginado 1000 veces, pero la realidad era infinitamente más impresionante. La tela base era un charmeuse de seda del azul medianoche más profundo, un color tan rico y puro que se sentía como mirar la infinidad del espacio. Pero fue el adorno lo que lo convirtió en una obra maestra. Miles de diminutos cristales cosidos a mano, cuentas de platino y fragmentos de nácar caían en cascada desde el corpiño estructurado hasta la falda barrida. No estaban dispuestos en un patrón, sino en un flujo orgánico aparentemente aleatorio, imitando perfectamente la Vía Láctea en una noche clara. No era solo decorativo, era astronómico. Margot reconoció constelaciones tejidas en el diseño: Orión, Casiopea, las Pléyades. La construcción era diferente a todo lo que había visto. El corpiño estaba esculpido, una maravilla de la corsetería interna característica de la Renta, pero la falda era un sueño fluido y líquido. Se movía con una ligereza imposible, los hilos metálicos tejidos en la seda atrapando la luz con cada sutil cambio de aire. Era como si la usuaria estuviera envuelta en luz de luna líquida. Pasó más de 2000 horas solo en el bordado, dijo la señora Delacroix, con la voz suave de reverencia. Cada cristal fue elegido por su calidad refractiva específica. Quería que se viera no como que estaba brillando, sino como que estaba emitiendo su propia luz. Fue su carta de amor al cosmos y a mi tía. Margot extendió una mano, deteniéndose justo antes de tocar la tela. Podía sentir una extraña energía emanando de ella, la pasión almacenada de su creador. Esto no era una prenda de vestir, era el alma de un artista manifestada. «Es una historia», susurró Margot, su mente académica catalogando los detalles, mientras su corazón simplemente se asombraba. El corpiño estructurado representa las leyes rígidas de la física, del universo. La falda en cascada, esa es el hermoso caos impredecible de la creación. Es una paradoja, es genialidad. La señora Delacroix sonrió levemente, con orgullo. «Usted lo ve, por eso está aquí». Se giró para enfrentar a Margot completamente, su expresión seria. «La Junta de la Fundación ha aceptado mi propuesta. Es poco convencional y nunca volverá a suceder. Le prestaremos el vestido para la noche de la gala Zenith». Margot sintió que sus rodillas se debilitaban. La pura audacia de la idea era abrumadora. «¿Yo? Pero esto pertenece a una bóveda con clima controlado. No a una fiesta». «Su propósito nunca fue sentarse en una bóveda», replicó la señora Delacroix. «Su propósito era hacer una declaración, y por una noche hará la declaración más poderosa de su existencia. Pero hay condiciones, Mademoiselle Wenzel, condiciones estrictas». «Lo que sea», jadeó Margot. «Primero, no hablará de sus orígenes a la prensa. Cuando le pregunten a quién lleva, dirá el nombre Enrique de la Renta. Que se revuelvan. Que el misterio sea parte de la declaración. Segundo, será acompañada por nuestro jefe de conservación, quien manejará el vestido en todo momento antes y después del evento. No se puede alterar de ninguna manera. Debe quedarle perfectamente tal como es». Delacroix rodeó a Margot,
su ojo experto evaluando su figura con la precisión de un couturier. El vestido había sido hecho para Isolda, una mujer conocida por su gracia alta y esbelta. Margot, aunque no era modelo, tenía una constitución similar, un golpe de suerte cósmica. Y tercero, y esto es lo más importante, continuó la señora Delacroix, su mirada fija en la de Margot. Usted no está usando este vestido para avergonzar a su exmarido. Su reacción es irrelevante. Lo está usando como representante de esta fundación, como académica y como guardiana del legado de Enrique de la Renta. Encarnará el espíritu con el que fue hecho: gracia, inteligencia y un profundo respeto por el arte sobre el artificio. No está allí para comenzar un drama. Está allí para terminar un debate sobre lo que tiene verdadero valor. ¿Comprendía ella el peso de la responsabilidad? Era inmenso, mucho más pesado que el propio vestido. Ya no se trataba de una victoria personal sobre Andrés. Se trataba de convertirse en un recipiente vivo para una pieza perdida de la historia. Se trataba de demostrar su propia valía al defender la valía de otro. «Entiendo», dijo Margot, su voz firme, llena de un nuevo e inquebrantable sentido de propósito. La señora Delacroix asintió, satisfecha. «Bien, ahora veamos si el fantasma de mi tía lo aprueba». Con las manos suaves y experimentadas de alguien que había realizado este ritual muchas veces antes, ella y un conservador, que apareció como de la nada, ayudaron a Margot a ponerse el vestido. Cuando la seda fresca y pesada se posó sobre su piel, un escalofrío la recorrió. Se sintió como entrar en una historia diferente, una vida diferente. El ajuste fue asombroso, como si de la Renta la hubiera visto a través del tiempo. Se giró para mirarse en el alto espejo enmarcado en plata. La mujer que la miraba no era la académica tímida o la exesposa con el corazón roto. Era una figura de elegancia y fuerza impresionantes. El vestido no la llevaba a ella, la completaba. La luz estelar parecía emanar no solo de la tela, sino de dentro de ella. El azul medianoche hacía que sus ojos parecieran más profundos, su postura más regia. Parecía inevitable. En ese momento, de pie en una habitación secreta en una fortaleza junto al mar, vistiendo una obra maestra que el mundo había olvidado, Margot Wenzel finalmente entendió. Ella no solo iba a una gala, era una pieza de arte invisible a punto de ser desvelada. Y el mundo del comercio superficial y la certeza engreída no tendría más remedio que callar y mirar. La noche de la gala de la Fundación Zenith llegó como un frente de tormenta de flashes y sonrisas forzadas. El gran salón metropolitano se había transformado en un espectáculo brillante de exceso. Torres de esculturas de hielo goteaban sobre alfombras antiguas invaluables, y las arañas de luces brillaban sobre un mar de rostros mejorados, quirúrgicamente, y joyas que acaparaban titulares. Era una sala sofocante en su propia opulencia. Andrés Navarro estaba en su elemento. Se movía entre la multitud, con la gracia depredadora de un tiburón. Su esmoquín hecho a medida al milímetro. En su brazo estaba Laura Pérez, una visión en un vestido rojo fuego ajustado, que era menos un vestido y más un grito de atención. Su collar de diamantes, un regalo reciente de Andrés, era tan grande que rozaba la parodia. Andrés, querido, una socialite esquelética le dio un beso de aire. La fiesta es un triunfo, simplemente divino. «Hacemos lo que podemos para apoyar las artes, querida», respondió Andrés, con su sonrisa de suficiencia firmemente en su lugar. Ya había cerrado 2 tratos esta noche, utilizando la pretensión de la filantropía para acorralar a un director ejecutivo de tecnología rival junto a la fuente de champán.
Para él, el arte en las paredes era simplemente papel tapiz costoso para el verdadero espectáculo, el intercambio de poder e influencia. Un periodista de Vanity Fair se le acercó. «Señor Navarro, un evento impresionante. ¿Algún pensamiento sobre el tema? ¿Una oda a lo invisible?» Andrés se rió entre dientes, un sonido suave y practicado. Se trata de innovación, de encontrar la próxima gran cosa antes que nadie. Ya sea una pintura olvidada o una startup en un garaje, el principio es el mismo. Se trata de tener la visión para ver valor donde otros no ven nada. Miró posesivamente a Laura, como si fuera su última y más brillante adquisición. Estaba presidiendo cerca de la gran escalera, el rey indiscutible de su jaula dorada. Se sentía intocable. Su reciente adquisición de un conglomerado de medios lo había puesto en la portada de Forbes, y su vida era una hazaña curada de éxito. Ocasionalmente pensaba en Margot, pero era un pensamiento fugaz y despectivo. Se la imaginaba en su pequeño apartamento monótono, probablemente corrigiendo trabajos, completamente ajena al mundo brillante que había perdido. El pensamiento siempre devolvía la sonrisa de suficiencia a sus labios. Ella había sido peso muerto, una reliquia de un pasado del que se había deshecho con éxito. ¿Has sabido de Margot últimamente?, preguntó Roberto Vilar, un banquero de inversiones mayor que había conocido a la pareja durante años. La pregunta era inocente, pero picó el ego de Andrés. Andrés agitó una mano despectiva. Margot. Oh, está persiguiendo sus pequeñas pasiones académicas. Muy pintoresco. Feliz por ella, por supuesto. Algunas personas están destinadas a la vida tranquila, ¿sabes? El subtexto era claro. Algunas personas están destinadas a la banca. Laura, que había estado haciendo un puchero para una fotografía, intervino. Vi una foto de ella de algo de la universidad. La ropa era... Oh, cariño. Fue trágico. Andrés la rodeó con un brazo, apretando ligeramente. Ella tiene su mundo. Nosotros tenemos el nuestro. Y su mundo, pensó con profunda satisfacción, era infinitamente mejor. Al otro lado de la sala, el ambiente era un murmullo bajo de chismes y networking. Los nombres más importantes en finanzas, tecnología y entretenimiento se mezclaban, sus risas resonando en el cavernoso espacio. Estaban todos allí para ver y ser vistos, para afirmar su lugar en el panteón de los exitosos. Todo era una competición. ¿Quién tenía el diamante más grande, la cita más famosa, la mayor cantidad de pulgadas de columna en los periódicos de mañana? Entonces, el murmullo bajo comenzó a cambiar. Comenzó cerca de la gran entrada. Un cambio sutil en la energía de la sala. Algunos fotógrafos, aburridos de disparar a la misma corriente de celebridades, giraron sus lentes hacia la puerta. Un invitado que había estado hablando se detuvo a mitad de la frase. Un camarero detuvo su bandeja de copas de champán en alto. El cambio se extendió por la sala como una onda sísmica. La charla ambiental vaciló. Las cabezas comenzaron a girar una por una, luego en secciones enteras. La atracción magnética de 100 conversaciones se desplazó, todas centrándose en la parte superior de la gran escalera. Andrés notó el cambio y sintió un hormigueo de molestia. Odiaba cuando alguien más le robaba su centro de atención. Se giró, una despedida ingeniosa ya en sus labios, esperando ver a una estrella de cine que llegaba tarde o a un royal. Pero no era nadie que él reconociera. En la parte superior de la escalera estaba una mujer. Y por un momento, todo el salón brillante, cínico y obsesionado con el dinero, se quedó completa y absolutamente en silencio. Ella descendió la gran escalera,
no como una mujer caminando, sino como un cuerpo celeste moviéndose a través de su órbita ordenada. El vestido, la cascada celeste, no brilló bajo las arañas. Pareció ingerir la luz y reemitirla como algo más puro, más suave. La seda de medianoche fluía a su alrededor, una pieza del cielo nocturno caída a la tierra, las constelaciones en su superficie cambiando con vida propia. No llevaba joyas ostentosas, solo un par de sencillos y elegantes pendientes de diamantes. Su cabello estaba recogido en un chignón clásico. Su rostro sereno, su postura irradiando una confianza tranquila e inquebrantable. Era Margot, pero no era la Margot que cualquiera en esa sala había conocido. El silencio fue roto por una repentina y frenética explosión de flashes de cámara. Los fotógrafos que habían estado tomando fotos apáticamente de celebridades predecibles se abalanzaron hacia la escalera, sus motores zumbando como 1000 insectos. Estaban gritando, forcejeando por la posición, desesperados por capturar la imagen de la visión etérea ante ellos. ¿Quién es esa? Los susurros se extendieron por la multitud como un reguero de pólvora. ¿Es una modelo? ¡Dios mío! ¡El vestido! Nunca he visto algo así. ¿Quién es el diseñador? Andrés Navarro se quedó congelado, su copa de champán a mitad de camino de sus labios. Su mente luchó por procesar la imagen. El rostro era familiar, pero la presencia, el aura, el puro poder impresionante de su aparición era completamente ajeno. Era Margot, su Margot, la académica polvorienta, la nota a pie de página. Laura a su lado fue la primera en hablar, su voz aguda por la incredulidad y unos celos repentinos y venenosos. «Esa es tu exesposa. ¿Qué diablos lleva puesto? Parece antiguo». Pero Andrés no la escuchó. Estaba mirando, su cerebro reiniciándose mientras la verdad de la situación caía sobre él. Esta no era una mujer con un vestido bonito. Esta era una declaración. Esta era una obra de arte en movimiento y estaba atrayendo más atención, más asombro genuino que cada quilate de diamantes y cada nombre famoso en la sala combinados. Los ojos de Margot escanearon la multitud, no con nerviosismo, sino con una mirada tranquila y evaluadora. No lo estaba buscando a él. No estaba actuando para él. Fue entonces cuando Andrés se dio cuenta de la verdad más devastadora de todas. Su presencia allí no tenía absolutamente nada que ver con él. Cuando llegó al pie de la escalera, las personas más poderosas de la sala comenzaron a gravitar hacia ella. No con la prisa aduladora de los trepadores sociales, sino con la genuina curiosidad de los verdaderos connoisseurs. El señor Abernathy, el director notoriamente exigente del Museo Metropolitano de Arte, fue el primero en llegar a su lado. «Mi querida», dijo Abernathy, su voz baja con reverencia, sus ojos fijos en el vestido. «Debo confesar que estoy perplejo. Nunca he visto una pieza así. La artesanía es sublime. ¿Quién es el diseñador?» «Enrique de la Renta», respondió Margot, su voz tranquila y clara, resonando fácilmente en la relativa calma a su alrededor. El nombre cayó como una bomba. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados más viejos y conocedores. De la Renta, el mito. Era imposible. Los susurros se convirtieron en búsquedas frenéticas en smartphones. La leyenda de la colección perdida de la cascada celeste comenzó a circular en tonos bajos y emocionados. Andrés observó, paralizado. Vio al director de la colección de moda del Louvre abrirse paso entre la multitud para ver más de cerca. Vio a Anna Wintour, la gran sacerdotisa de la moda,
observando desde la distancia con una expresión de intensa concentración. Margot no solo llevaba un vestido, llevaba un evento histórico, y entonces sus ojos se encontraron. A través del mar de rostros atónitos, Andrés miró a la mujer que había descartado. Esperaba ver triunfo en sus ojos, una mirada vengativa o una sonrisa de suficiencia que reflejara la suya. No vio nada de eso. Vio a una mujer serena, dueña de sí misma, que lo miraba no con odio, sino con una especie de lástima distante. Ella lo vio. Vio su shock, su confusión, su fachada desmoronándose. Y luego le dio el asentimiento más pequeño e imperceptible, un reconocimiento no de un pasado compartido, sino de un capítulo cerrado. Y se giró de nuevo a su conversación con el director del museo. En ese instante, la sonrisa de suficiencia en el rostro de Andrés Navarro, la máscara cuidadosamente construida de su superioridad, no solo vaciló, se evaporó, desapareció por completo, dejando atrás el rostro pálido y boquiabierto de un hombre que acababa de presenciar como toda su visión del mundo quedaba obsoleta. Había construido su vida sobre el principio del valor cuantificable, precios de acciones, capitalización de mercado, moneda social. Comerciaba con cosas que eran nuevas, brillantes y ruidosas. Y en un descenso silencioso y elegante, Margot le había mostrado a él y a todos los demás el poder inconquistable e inmensurable de algo atemporal, brillante y real. Él la había llamado una nota a pie de página, pero ella acababa de convertirse en el titular. Y él, por primera vez en su vida, se quedó completamente sin palabras. Los insultos mezquinos de Laura, las miradas envidiosas de sus rivales, la repentina sensación de ser completa y absolutamente irrelevante. Todo lo inundó. El rey estaba desnudo en su propia corte, y el fantasma que pensó que había desterrado acababa de convertirse en la reina. El resto de la noche se degeneró en una pesadilla surrealista y a cámara lenta para Andrés. Permaneció físicamente presente, un punto fijo en la galaxia giratoria de la gala, pero su mente estaba dando vueltas, sin rumbo. Observó cómo el mundo que él comandaba, un mundo que se inclinaba ante la gravedad de su riqueza y voluntad, parecía reorganizarse inexplicablemente alrededor de un nuevo centro de masa: Margot. Sintió el sutil pero innegable cambio en la energía de la sala. Las conversaciones se detenían al pasar ella. Las cabezas se giraban, y la calidad de la atención que recibía era diferente de la adulación servil a la que él estaba acostumbrado. No era la curiosidad codiciosa dirigida a una celebridad. Era la reverencia silenciosa y genuina reservada para una obra maestra. Laura a su lado se había agitado cada vez más. Su shock inicial se había convertido en una furia amarga y resentida. «¿Puedes creer la audacia?», le siseó al oído, su agarre en su brazo dolorosamente apretado. «Ella planeó esto, Andrés. Hizo esto para avergonzarnos. Ese vestido es probablemente una imitación que se hizo». Hace un mes, Andrés habría estado de acuerdo, se habría reído y habría soltado un comentario hiriente para calmar el ego de Laura. Pero no pudo. Había visto la mirada en los ojos del director Abernathy, un hombre que podía detectar una falsificación a 100 pasos. Había visto la atención absorta del crítico de Le Monde. Sabía con una certeza que lo heló hasta los huesos que lo que estaba sucediendo era devastadoramente real. «Simplemente ignórala», murmuró, pero la orden era vacía.
No podía ignorarla. Estaba atrapado en su órbita. Observó cómo ella se movía con una compostura no estudiada que nunca antes había visto en ella. Esta no era la mujer vacilante y complaciente que solía revisar su expresión en busca de aprobación antes de hablar. Esta era alguien completamente nueva, o quizás alguien ancestral dentro de ella que él nunca se había molestado en ver. Intentó volver a comprometerse, a reclamar su territorio. Acorraló a un joven senador para hablar de política y financiación, pero vio que los ojos del hombre se dirigían por encima de su hombro hacia el creciente círculo alrededor de Margot. Intentó hacer una broma con Roberto Vilar, el banquero, quien respondió con una sonrisa distraída, su mirada también fija en la mujer del vestido de medianoche. Era como si Andrés se hubiera convertido en un fantasma en su propio festín. El poder que proyectaba, el aura intimidante de su éxito, estaba siendo completamente neutralizado, absorbido por la tranquila presencia luminosa de su exesposa. No pudo soportarlo más. Era una compulsión física, una necesidad impulsada por el ego de confrontar la anomalía, de entenderla, y al entenderla, de alguna manera contenerla y controlarla de nuevo. Necesitaba restablecer la narrativa. Él era el titán. Ella era la nota a pie de página. Se excusó de los murmullos tóxicos de Laura y comenzó a caminar hacia la terraza donde Margot estaba bañada en la luz fría de la luna, hablando con un pequeño grupo cautivado. Cada paso se sintió como vadear en melaza. Sintió cientos de ojos en su espalda, percibiendo la inminente confrontación. Cuadró los hombros, invocando los últimos vestigios de su valentía. Él era Andrés Navarro. No lo eclipsarían. Margot, dijo, su voz saliendo más tensa y forzada de lo que pretendía. El efecto fue instantáneo. El pequeño grupo de admiradores, que incluía a un renombrado historiador del arte y un multimillonario de la tecnología que acababa de prometer millones a la fundación, leyó la tensión en el aire. Con miradas educadas y cómplices, ofrecieron tranquilas despedidas a Margot y se fundieron de nuevo en la fiesta, dejándolos a los dos solos en el precipicio entre el salón brillante y la noche oscura y silenciosa. La repentina quietud fue ensordecedora. De aquí de cerca, el efecto del vestido era aún más profundo. No era solo ropa, era una atmósfera. Se sintió pequeño a su lado, terrestre y crudo. Tenía que recuperar el control. El vestido, comenzó, la palabra sonando inadecuada tan pronto como salió de sus labios. Gesticuló vagamente a la maravilla cósmica que ella llevaba. Es algo impresionante. ¿Un hallazgo afortunado en una tienda vintage? La pregunta fue un golpe instintivo, un intento reflexivo desesperado de disminuir el momento, de reducir su triunfo a una mera casualidad, de categorizarlo como una simple transacción que él podía entender. Una sonrisa suave y genuina tocó los labios de Margot, y la visión de ella fue más desarmadora que cualquier réplica airada que hubiera sido. No era una sonrisa de triunfo o malicia. Era una sonrisa de libertad pura y no adulterada. Y fue completamente devastadora. No, Andrés, no es de una tienda, dijo, su voz perfectamente nivelada, llevando el peso tranquilo de la verdad innegable. Es la pieza central de mi tesis doctoral. Es la obra maestra perdida de Enrique de la Renta, La Cascada Celeste. Me fue prestado para la noche por la Fundación del Valle, el patrimonio privado que protege su legado. Cada palabra fue una carga cuidadosamente colocada, que detonó un pilar de su visión del mundo. Tesis doctoral, el trabajo del que se había burlado. Obra maestra.
el tipo de valor que él decía entender, pero claramente no entendía. Prestado a mí. La frase más crucial y aniquiladora. Esto no era algo que ella había comprado con su dinero del acuerdo, un uso desafiante final de su propio poder contra él. Esto era algo que ella se había ganado. Era una recompensa por su intelecto, su dedicación, su pasión. Todas las partes de ella que él había considerado inútiles. Tú lo encontraste. La pregunta salió como un susurro ahogado. Sintió que el fundamento de su superioridad se agrietaba bajo sus pies. Se suponía que el mundo no funcionaba de esta manera. El valor provenía del capital, de la adquisición, de la fuerza de voluntad. No provenía de libros polvorientos e historias olvidadas. «Lo hice», dijo ella simplemente, sin ofrecer más detalles, permitiendo que el inmenso peso de ese logro se asentara sobre él. Mi trabajo me llevó a él. Buscó en su arsenal mental su característica sonrisa de suficiencia. Era su escudo, su arma, su signo de puntuación en cada conversación. Pero se había ido. Sus músculos faciales habían olvidado cómo formar la expresión. En su lugar había una vulnerabilidad hueca y abierta. Había pasado años construyendo un imperio de cosas que podían comprarse, venderse y apalancarse. Y ella había descubierto un tesoro tan profundo que era invaluable. Una necesidad desesperada de recuperar algo de gracia, de control, lo invadió. Me alegro de que te esté yendo bien, Margot. Se las arregló para decir, las palabras sintiéndose como ceniza en su boca. Fue un intento patético y transparente de sonar magnánimo, de presentarse como el exmarido benévolo complacido con su éxito menor. Su expresión se suavizó, pero fue con lástima, no con calidez. «No me está yendo bien, Andrés», lo corrigió, su voz suave pero firme, cortando su pretensión con precisión quirúrgica. «Estoy haciendo lo que siempre debí hacer, la persona que siempre fui. Simplemente no pudiste verlo». Miró más allá de él. Luego su mirada aterrizó en el señor Abernathy, quien discretamente intentaba llamar su atención desde el otro lado de la sala. Un nuevo propósito iluminó sus facciones. «Ahora, si me disculpa», dijo, su tono cambiando de personal a profesional. Una clara despedida. «El director Abernathy acaba de ofrecer, en nombre del Met, financiar el último año de mi investigación. También quieren publicar mi tesis como título principal para su editorial el próximo otoño. Tenemos mucho que discutir». Y con eso, ella se giró. No se fue furiosa. Simplemente siguió adelante, arrastrada por la atracción de un futuro que había construido para sí misma, un futuro en el que él no tenía parte. La cascada celestial de su vestido fluyó detrás de ella, un río de luz estelar, borrando el recuerdo de su presencia. Andrés se quedó congelado en la terraza, los sonidos de la gala detrás de él pareciendo distantes y sin sentido. Estaba rodeado por 1000 de las personas más poderosas del mundo. Sin embargo, nunca se había sentido tan completa y absolutamente solo. Él la había llamado una nota a pie de página. La palabra resonó en su mente, un monumento a su propia ceguera espectacular. Lo vio ahora con claridad nauseabunda. Él no había sido el autor de su historia, permitiéndole benévolamente una pequeña mención. Él solo había sido una única frase mal escrita en el prefacio, un obstáculo menor, un poco de conflicto temprano que ella tuvo que superar antes de que pudiera comenzar la magnífica y arrolladora narrativa de su vida real. Margot no miró hacia atrás.
Pasó otros 20 minutos en una discusión animada y alegre con Abernathy, finalizando los detalles de un futuro que apenas podría haber soñado. Luego, acompañada por el conservador silencioso y vigilante, recuperó su simple capa y caminó hacia la salida. Se deslizó más allá de los invitados boquiabiertos y las cámaras aún flasheando. Su misión cumplida. Mientras salía al aire fresco y limpio de la noche, dejando atrás el artificio sobrecalentado de la gala, no sintió alegría vengativa. Solo había una profunda sensación de paz, de rectitud. El vestido volvería a su santuario silencioso en Bretaña, su poderosa declaración hecha. Pero la mujer que lo llevaba estaba ahora y para siempre vista. Ella era su propia constelación singular, finalmente brillando en su propio cielo. Al final, la historia no fue sobre el vestido, por magnífico que fuera. Fue sobre el momento en que Margot se dio cuenta de que su valía no era algo que su exmarido pudiera quitarle, porque él nunca se la había otorgado. Ella la había llevado dentro de sí todo el tiempo, enterrada bajo años de dudas y desestimación. Esa noche no solo llevó un vestido, llevó su propia brillantez redescubierta. Ella les recordó a todos en esa sala y a todos los que escuchan su historia que el foco de atención más poderoso es el que brilla desde dentro. El verdadero valor nunca es ruidoso. No está determinado por una etiqueta de precio y no se puede adquirir en una adquisición hostil. Se gana a través de la pasión, la inteligencia y el coraje tranquilo de escribir tu propia historia, incluso después de que alguien más haya intentado descartarte como una nota a pie de página.